El desarrollo de interfaces centrado en el usuario es la creación de productos digitales que logren ser intuitivos, accesibles y funcionales para cada uno de los usuarios. A lo largo de mi investigación, yo decidí explorar conceptos, funciones y elementos que son de suma importancia dentro de la creación de interfaces centradas en el usuario, basándome en la usabilidad y la accesibilidad en una interfaz. Bueno, dentro de mi documento yo decidí agregar el concepto de interfaz centrada en el usuario, que si estamos hablando de un concepto puntual, nos referimos al diseño y el desarrollo de sistemas interactivos que tienen como prioridad cubrir las necesidades, las expectativas y obviamente adaptarse a las limitaciones de cada uno de los usuarios. Obviamente esto tiene como principal objetivo crear entornos digitales para facilitar la interacción, que minimicen la complejidad y faciliten la eficiencia y la satisfacción del usuario. Algunos de los principios del diseño centrado en el usuario que yo quise abarcar fueron el enfoque en el usuario, que esto hace referencia a cómo nosotros nos basamos en lo que el usuario necesita, en las preferencias, en las habilidades, en los objetivos, para crear un entorno digital que se adapte con cada uno de los usuarios. Luego agregué la interacción, que esto toma en cuenta la integración de prototipos, pruebas de usuarios reales, revisiones continuas para la mejora del diseño. Y por último, la retroalimentación continua, que esto va de la mano con lo anterior, debido a que pues esto nos ayuda, el que existe una retroalimentación de parte del usuario, nos ayuda a que a la hora de hacer revisiones, a la hora de hacer correcciones, esto pueda realizarse más basándonos en lo que el usuario busca o en lo que el usuario necesita. Posteriormente, dentro de mi investigación, yo coloqué la usabilidad como el tercer punto o el tercer tema a tratar, debido a que pues quería puntualizar en ese concepto y en las funcionalidades y en los elementos de la usabilidad. El concepto de usabilidad nos habla sobre la facilidad que tiene el usuario para utilizar un producto, sistema o servicio. Esto con el objetivo de alcanzar, con el objetivo de alcanzar los objetivos que el usuario está buscando cubrir. En otras palabras, podemos definirlo como la medida en que un producto es fácil de aprender, eficiente de usar y agradable para la experiencia de cada usuario. Ok, posteriormente tenemos la función de usabilidad. La principal función de la usabilidad es garantizar que el usuario puede interactuar con un sistema, aplicación, en general cualquier interfaz de manera fluida y sin esfuerzo, o con esfuerzo mínimo. Esto es lo que debemos tener en cuenta principalmente para considerar que un sistema es intuitivo, evita errores y proporciona retroalimentaciones claras y útiles para el usuario. Algunos de los elementos de la usabilidad que yo decidí agregar fueron la aprendibilidad, que esto nos habla sobre lo fácil que es para el usuario tener un primer encuentro con una interfaz y lo fácil que es aprenderla para él. Después coloqué la eficiencia, que esto nos habla de, ya que el usuario aprendió a usar la interfaz, qué tan rápido puede realizar una tarea. O sea, digamos, si está comprando, qué tan rápido puede comprar un producto ya conociendo cómo se usa la interfaz. Luego, la memorabilidad, que la memorabilidad nos habla sobre esta área donde uno ya conoce la interfaz, pero la deja de usar por un periodo un poco largo, y cómo después de ese periodo largo, qué tan fácil es para el usuario retomar el uso de esta interfaz. O sea, qué tan fácil es para él regresar a usarla y no cometer a lo mejor errores, o no, a lo mejor no trabarse, ese tipo de cosas. El error handling, que fue algo que yo agregué, es qué tan eficiente es a la hora de la prevención de errores y qué tan fácil es
corregirlos. O sea, qué tan fácil es para la aplicación tener un error y a los pocos segundos a lo mejor o a los pocos minutos ya no tenerlo porque ya lo solucionaron o porque la misma aplicación lo solucionó. Y por último, la satisfacción. La satisfacción pues nos habla de que sea agradable y cómodo para el usuario. Posteriormente yo decidí agregar la accesibilidad. El concepto de accesibilidad nos habla de la capacidad en que las personas puedan acceder y utilizar un producto, servicio o entorno, sin importar capacidades físicas, cognitivas o sensoriales. Eso es lo que significa en general el concepto de usabilidad. Posteriormente, la funcionalidad de la accesibilidad. La principal función de la accesibilidad es asegurar que ninguna persona sea excluida del uso de esta interfaz o de esta aplicación o de lo que estemos realizando. Debido a, ya sea así tenga limitaciones de cualquier tipo, el usuario puede usarla sin ningún problema. Esto pues obviamente va más centrado al diseño, se centra en el diseño inclusivo y pues obviamente se tienen que considerar varias posibilidades y necesidades de diversos usuarios si es lo que nosotros buscamos. Si es para un usuario muy específico, no existe un problema en el cual tengamos que buscar muchas probabilidades, pero cuando es un usuario, cuando son usuarios en general, o sea, va un público en general a lo mejor de 15 a 60 años, que ninguna persona se vea excluida por el uso de la interfaz, ya sea porque tiene dificultades físicas o motoras o dificultades visuales. Entonces, pues a eso nos referimos con la accesibilidad de un producto, ¿no? Y bueno, también que tenga como compatibilidad con diversas lectores de pantalla, obviamente navegaciones en el teclado, el uso de colores y contrastes necesarios apropiados que obviamente ayuden a las personas que a lo mejor tienen discapacidades visuales o discapacidades motoras para poder utilizar este tipo de interfaces. A que nos referimos que a lo mejor se traten de usar colores que una persona que tiene daltonismo sí pueda ver y todo ese tipo de cosas. Luego, algunos de los elementos que yo decidí agregar sobre la accesibilidad fueron la compatibilidad con tecnologías asistivas. Esto quiere decir que tenga la compatibilidad para lectores de pantalla, dispositivos de entrada alternativos y ampliadores de texto. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene una dificultad visual o a lo mejor dificultad motora, pues es más fácil para él manejarlo con otro tipo de elementos, o en el caso de colores, pues para que lo puedan ver bien, o en el caso de ampliadores, pues obviamente para la gente mayor que necesita ver las cosas con mayor tamaño, que no exista una deformación dentro de la aplicación por el hecho de ampliarla. Y bueno, navegabilidad, que obviamente esto hace referencia a interfaces que deben ser navegables por teclado y ofrece rutas alternativas a los usuarios con dificultades motoras. El contraste de colores, el contraste y los colores. Esto ya lo mencioné, tiene que ver con las personas con dificultades visuales, que obviamente a veces no pueden distinguir ciertos colores o necesitan ciertos colores para poder verlos o no confundirlos, y que esto ayude a que el usuario no se sienta perdido a la hora de estar navegando dentro de nuestra interfaz. Los textos alternativos, pues obviamente que pueda y que existan elementos visuales que puedan ir explicados dentro del texto, o viceversa, que puedas entender los textos sin necesidad de leerlos, porque sabemos que existen personas que o no pueden ver o que necesitan ser asistidas o cualquier otro tipo de cosa, y que obviamente necesitamos que existan estos textos alternativos o gráficos que ayuden a cualquier tipo de discapacidad que necesite ser asistida. Y obviamente la escalabilidad, que esto nos habla de poder corregir tamaños, o sea, que el mismo usuario pueda ampliar el tamaño de una página o ampliar el tamaño de una aplicación sin que ésta tenga cambios drásticos, y con esto pues el usuario pueda mejorar la visibilidad de cada página o de cada interfaz.